Os doy la bienvenida a todos. Gracias por conectaros otra vez a este proyecto que es Resicirugía. Y os dejo con la doctora Roser Farré, que es cirujana en la Fundación Altaya y que hoy es la moderadora de la sesión. Adelante, Roser. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que estáis aquí conectados y sobre todo a los ponentes. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. El prehabilitar, el optimizar el ERAS es posible en urgencias, mejorarían nuestros resultados. Esto va a ir a cargo del ponente principal, que es el doctor Aitor Landaluce, adjunto de Cirugía General del Hospital Murduliz de Vizcaya. Irá también de la mano del experto de nuestra AEC, del Servicio de Cirugía del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, también con la representante de la sección de la AEC, Bacarne Ugarte, del Hospital Universitario Galdakao de Vizcaya, y sobre todo, parte de los más importantes, los residentes, Javier González del Hospital Regional Universitario de Málaga y Beatriz Pascuas del Hospital Infanta Elena de Huelva, que serán encargados junto conmigo misma de moderar esta sesión tan interesante. Así, sin más, pues quizás podríamos empezar. Carlos, si te parece, lanzamos alguna de las preguntas para empezar la sesión. Así es, os lanzo a todos una serie de preguntas que ya podéis empezar a responder. Esto nos permitirá un poco ubicarnos en qué contexto estamos hablando. Aquí tenéis los resultados, a ver qué te parece. Que sí que conocemos, la audiencia conoce qué es el ERAS, por lo tanto ya empezamos algo bien. Si lo aplicamos en la cirugía programada, pues sí, como hemos dicho, pues quizá lo tenemos bastante más por la mano, un 83%. Si aplicamos el ERAS en los pacientes que operamos en la urgencia o que asistimos, pues ahí está el problema. Esto quizás la sesión de hoy nos va a ayudar a ver cómo lo enfocamos, porque el 62% dice que no se aplica. Entonces hoy Aitor tiene mucho que decir y luego con los comentarios. ¿En tu hospital existe un protocolo ERAS para pacientes de cirugía de urgencias? Pues 90% de la audiencia no, por lo que va a ser muy interesante discutirlo. ¿Y consideras que tiene utilidad aplicar el ERAS en urgencias? Pues el 79% piensan que sí, pero hay un 14% que piensan que, bueno, pues no hay tiempo, debemos de ser rápidos en urgencias. En fin, a ver qué decidimos hoy, cómo lo tratamos. Aitor, cuando quieras, la pantalla es tuya. Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias al doctor Carlos Gómez por haberme dejado o haberme permitido nuevamente participar en Juegos de Resi. La verdad que es una experiencia muy interesante. Hoy además tenemos la suerte de estar con dos ponentes que están implicados en intentar implementar el ERAS en la urgencia, que son tanto la doctora Ugarte como el doctor Ramírez, que como todos sabéis es el presidente del GER y es un pionero en aplicar ERAS en cirugía programada y con una visión siempre mucho de futuro, lo cual es de agradecer. Vamos a ver. Os voy a comentar un poquito la charla cómo va a ir. En un principio yo voy a dar una charla de los conceptos básicos de lo que se podría aplicar o no en la urgencia con ERAS. Y luego la idea es que tanto Javier como Beatriz hablen de un caso clínico, contando lo que hacen ellos en el hospital, qué es lo que aplican o no, de cara a debatir sobre ello e intentar ver qué podemos mejorar o si se pueden aplicar cosas nuevas de cara a que nuestros pacientes de la urgencia pues, tengan mejores resultados. Bueno, esto ya lo sabemos todos, en la encuesta ha salido, el ERAS en la cirugía electiva está demostrado, sobre todo en cirugía colorectal. He elegido este estudio por dos cosas. Una, porque es un estudio nacional multicéntrico en el cual participamos diversos hospitales nacionales, en el cual se demostró que es posible hacer ERAS en nuestro medio con mejores resultados. Y además porque el hecho de empezar con un estudio multicéntrico donde permitas que entren todo tipo de hospitales, a mí me parece que da una visión mucho más global y mucho más exacta de lo que pasa en la realidad, que eso es lo que luego ha pasado, sobre todo ahora con la pandemia. El ejemplo más importante es el grupo COVID con el COVID-SURG y el COVID-SURWIC,
donde hemos participado todos los hospitales que teníamos interés y la verdad que los resultados han sido espectaculares. Bueno, ¿y qué pasa en la urgencia? Pues bueno, este es uno de los diversos estudios y múltiples que han hecho una valoración de los diversos estudios que se habían hecho sobre la ERES en la urgencia. Lo que dicen es que es posible y que genera mejores resultados, pero que hay que adaptarlos a este grupo de pacientes que es diferente y que a lo mejor deberíamos de cambiar los ítems que tenemos que aplicar a los pacientes. ¿Por qué? Pues porque en la urgencia nos encontramos muchas veces con pacientes añosos o con grandes morbilidades, con deterioro cognitivo, con fragilidad. Todo eso conlleva nuevamente que el debut tardío, el debut de la enfermedad sea tardío. Encima muchos están institucionalizados, lo cual supone que la variación del dolor y cómo se afronta ese problema sea diferente, y luego muchas veces tiene una clínica insidiosa. ¿Qué es lo que provoca al final? Que el diagnóstico, al ser tan tardío, aumente la morbimortalidad. Y la otra característica de los pacientes en la urgencia es que son cirugías no demorables, es decir, que hay que hacerlas o en ese momento o a lo largo de ese día, lo cual no nos permite mejorar los ítems que mejoramos en la cirugía programada, que son la anemia, las comorbilidades, la ansiedad, el cese del hábito tabáquico, la desnutrición, la incentivación respiratoria y un factor que se ha visto que está muy relacionado con un aumento muy importante de la morbimortalidad, que es la sarcopenia. Entonces, ¿cuáles son las medidas que podríamos hacer para que estos resultados mejoren? Pues como veis, todo es precoz, es decir, deberíamos intentar un diagnóstico precoz, una antibioterápica precoz, una reposición hidroelectrolítica precoz e intentar detectar de forma precoz los pacientes susceptibles a que podrían sufrir un delirio. Si después de todo esto volveríamos a hacer la encuesta a los que han contestado, probablemente muchas de estas cosas se hacen, con lo cual algo estamos haciendo de ERAS en la urgencia. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Es lo que hemos hablado antes. Al ser pacientes deteriorados con fragilidad, la clínica no suele ser típica, es larvada. Los parámetros de laboratorio se alteran muy tardíamente. El único que en un principio se ha demostrado que podría tener un poco de validez es el lactato como un predictor de sepsis. Y luego hay una serie de cosas que podrían ayudarnos al diagnóstico precoz. Uno es el point of care, ultrasound, lo que ahora se conoce como EPICUS, que es la exploración a pie de cama, y el TAC, código de urgencias, que esto lo han desarrollado el Sistema Nacional de Salud inglés dentro de un estudio auditado de laparotomías de urgencia, que es el NELA, y que ellos han visto que han desarrollado un sistema de tal forma que lo que hacen es lo mismo que hemos dicho nosotros, una detección precoz. Como su sistema de salud es un sistema de salud diferente al nuestro, lo que hacen es intentar que cuando haya una mínima duda, un adjunto responsable de cirugía vea al paciente y que el escáner lo haga un adjunto o un consultant que ellos llaman, de tal forma que se comprometa a hacerlo dentro de la primera hora y que el resultado esté dentro de las 3 primeras horas, porque ellos sí que han visto que aumentaba muchísimo la morbimortalidad en sus pacientes que eran sometidos a una laparotomía de urgencias. Vale, entonces, si me permitís, vamos a ver un poco si el POCUS podría ayudar o no en el diagnóstico precoz. Esta es una señora de 76 años con diabetes mellitus, con una hipertensión que viene por un bulto supraumbilical, que veis que no se ve muy claro y que ella no sabe cuánto tiempo lleva. Hacemos una ecografía a pie de cama y lo que vemos es cómo hay una asa intestino atrapada en el saco. Perdonad. ¿Qué es lo que hacemos? Eso nos permite hacer una cirugía programada, una cirugía urgente rápida, en 30 a 45 minutos va al quirófano y evitamos la resección intestinal y es dado de alta al 4º día posoperatorio. El segundo caso es un señor, un obeso de 48 años, que dice que tiene un dolor de 15 días de evolución, tiene una tumoración dura periumbilical, que dice que la nota más, que le duele más a raíz de pegarse un golpe con un rotavator cuando estaba arando el campo. Y entonces le hacemos una ecografía, como la que veis ahí, y lo que vemos es que hay epiplón dentro del saco y que no hay contenido intestinal. Esto nos permitió, nosotros solo tenemos un quirófano de urgencias, nos permitió, teniendo como teníamos 3 pacientes para operar, que uno era una hernia crural estrangulada, perforada en el saco, una colecistitis enfisematosa, y este señor nos permitió demorarlo y ponerlo el último, de tal forma
que tenemos bastante seguridad que no haya un asa intestino sufriendo y que la cirugía no obliga a una resección. Este es otro ejemplo que cómo hacemos el estadiaje de una apendicitis para saber si tiene líquido libre o no. Lo que hacemos es una exploración de los diferentes cuadrantes. Lo que hacemos es ir al espacio de Morrison para ver si hay líquido en el Morrison. Veis que no hay líquido. Luego vamos al espacio de Kohler, donde tampoco hay líquido, y luego vamos al espacio suprapúbico, donde también miramos si hay líquido o no. Y ya finalmente lo que hacemos es analizar la fosa ilíaca derecha para ver para ver si hay un apéndice o no y para ver si hay líquido o no. ¿Qué nos permite eso? Nos permite, priorizar los que veamos que tengan líquido libre, de tal forma que sospechemos que tenga una peritonitis difusa o una peritonitis localizada. Y por último, esto es un paciente que vino por un dolor costal de 2 días de evolución, que en la ecografía que le hicimos vimos que tenía una vesícula debajo del arco costal. Veis ahí la ecografía, que tenía un cólico biliar mantenido, y entonces nos permitió un diagnóstico precoz y luego cambiar la orientación de los trócares. Lo que hicimos fue colocarlos más arriba donde los colocamos, de tal forma que no nos pase que cuando vas a utilizar las pinzas no llegues para manejar la vesícula. Bueno, antibiótico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en estos pacientes deberíamos intentar detectar quiénes tienen sepsis, cosa que no es fácil, por lo que hemos dicho antes, que estaremos todo el rato repitiendo lo mismo. Ancianos, añosos, deteriorados, frágiles. Nos cuesta determinar quién tiene sepsis o no. Es muy importante saber quién la tiene por la hora de oro, como veis ahí. Hay que intentar ponerle el antibiótico en la primera hora. ¿Por qué? Porque se ha visto que a partir de esa hora, cada hora que pasa aumenta la morbimortalidad de una forma importante. El resto de los pacientes que tienen un SIRS, lo que deberíamos de hacer es ponerle el antibiótico dentro de las 3 primeras horas. El antibiótico siempre hay que ponerlo en torno a qué comorbilidades tiene el paciente, a ver qué patrón tienes tú de resistencias en tu hospital y según la disposición que tengas tú de antibióticos. Vale. Bueno, esto es un concepto que se ha cogido de la cirugía programada, que se ha visto que funcionaba muy bien, que es la fluidoterapia guiada por objetivos. Pero antes de esto hay que decir que estos pacientes añosos, deteriorados, frágiles, muchos vienen hipovolémicos. ¿Por qué? Pues varias causas. Una puede ser porque tengan una diarrea secundaria a un proceso peritonítico avanzado. Pueden tener náuseas o vómitos secundarios al proceso que tengan. Pueden tener un tercer espacio por una obstrucción o incluso pueden tener un descenso de volumen porque hay una redistribución por el shock o en la sepsis que tengan. ¿Eso qué hace? Que tengamos que valorar a ver qué sueroterapia tenemos que darle más adecuadamente. En estos pacientes lo primero que deberíamos de hacer es saber quién no tiene una hipovolemia por una hemorragia, porque esos irían no con sueroterapia, sino deberían de ir con sangre directamente, porque se ha visto que aumenta la morbimortalidad si tú pones sueros en vez de sangre. Si no tienes sangre en ese momento, deberías de usar coloides. En el resto, cuando discutes entre cristaloides o suero salino, lo que se ha visto es que son mejores actualmente los cristaloides porque evitan tanto el aumento de cloro como la hiperpotasemia. Entonces, una vez que ya has decidido qué fluidoterapia le pones, tienes que tener cuidado con cuánto le pones. ¿Por qué? Porque si tú pones mucho, aumenta el agua extravascular en los pulmones, aumenta un distrés, retrasa la cicatrización de las heridas, aumenta las fugas de las anastomosis por el edema que provoca y a fin de cuentas lo que hace es un descenso de la perfusión de los tejidos. Sí que es verdad que la fluidoterapia por objetivos es más difícil en pacientes de urgencia porque tienes que controlar más entradas y salidas. No solo tienes que controlar las pérdidas gastrointestinales, sino las de la sonda urinaria, los estomas, los drenajes, la sonda nasogástrica. Pero lo que se ha visto es que mejora de forma muy importante los resultados. Y esto, aunque no le demos mucha importancia, es un factor que hay que intentar tenerlo ahora en la mente. Es muy importante en todos los mayores de 65 intentar hacer, siempre que podamos, un mini test, un mini COG, para ver qué pacientes puedan ser tendentes a que puedan tener un delirio posoperatorio. ¿Por qué? Porque a estos pacientes deberíamos de no ponerles los medicamentos que aumentan el delirio posoperatorio, que son los que están descritos en los criterios de Ver y que son 42 medicamentos que se pueden consultar. Bueno, y este concepto que es muy fácil de tratar, pero que yo creo que muchas veces se nos olvida, es la hipotermia. O sea, los pacientes que vienen a la urgencia, más del 50% de ellos vienen con hipotermia. ¿Qué provoca? Veis que provoca muchas cosas que luego van a complicar el posoperatorio. Aumento del sangrado,
aumento del riesgo de coagulopatía, incremento de la patología cardíaca con arritmias y trastornos y aumento de la tasa de infecciones. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer siempre que podamos? Suministrar calor activo. ¿Cuándo? Cuanto antes podamos. Si podríamos hacerlo en el preoperatorio, fenomenal. Y si no, en el intraoperatorio y en el posoperatorio precoz, de cara a intentar descender todo esto que influye de una forma importante en nuestros resultados. Y luego hay otra serie de parámetros que hay que tener en cuenta. Uno es la sonda nasogástrica. Hay que utilizarla de forma individualizada y según los hallazgos que tú tengas, el grado de distensión abdominal que tengas. Está recomendada o dicho que hay que hacerlo en las perforaciones gastroduodenales. ¿Por qué? Porque no solamente evita la salida de líquido a la cavidad abdominal, sino que también ayuda a descender la distensión gástrica. Y luego hay grupos que aplican, que luego os enseñaré, que aplican el ERAS en la obstrucción intestinal, que lo ponen de forma rutinaria, que eso lo podríamos discutir. Si podemos, hay que intentar detectar qué pacientes son frágiles, no porque vayamos a cambiar nada, sino porque la visión que le vamos a dar a la familia va a ser mucho más realista de cara a decirles qué resultados podemos esperar o qué riesgos puede haber. A cola de esto también es la información al paciente y familia. Sabemos que esto es muy importante en los programas ERAS de cirugía electiva. ¿Por qué? Porque tú consigues que el paciente colabore y que sea consciente de lo que supone el proceso. En la urgencia no va a ayudar a que colabore porque no tienes tiempo, pero sí va a ayudar a intentar explicarle de una forma más concreta lo que puede pasar y las posibilidades que hay. Los medicamentos antitrombóticos habría que revertirlos en cirugía mayor. Y luego, si tienes dudas, hay que valorar riesgo-beneficio, cirugía versus riesgo de trombosis si lo reviertes. Lo mismo que la evaluación del riesgo tromboembólico. Hay que hacer una evaluación preoperatoria antes de operarle. Si ves que no puede tomar medicaciones, lo que habría que hacer es aplicar medidas mecánicas y luego diariamente habría que valorar el riesgo tromboembólico para ir adaptando la medicación según lo que necesite. Y luego, respecto a la ansiedad y el dolor, hay que evitar los ansiolíticos, sobre todo en pacientes con riesgo de delirio, porque aumenta el delirio, aumenta la hipoventilación y el dolor es fundamental tratarlo, no solo para quitarle el dolor, sino para evitar el estrés que tiene el paciente y que eso aumenta también los malos resultados, o sea, supone que los malos resultados quirúrgicos aumenten. Y esto que igual no lo tenemos en cuenta, hay que intentar controlar la glucosa preoperatoriamente. Entonces, hay que intentar ni hiperglucemias ni hipoglucemias. Tenemos que intentar que esté entre 140 y 180 y si necesitamos insulina para revertirlo y estamos seguros que no va a provocar una hipoglucemia, lo podemos aplicar, porque está relacionado claramente con malos resultados. Con lo cual, probablemente muchas de estas cosas las hacemos, aunque no nos somos conscientes. Bueno, en cuanto a las intraoperatorias, pues son un poco repetir lo mismo. Seguiremos con la fluidoterapia por objetivos para evitar el edema. Hay que controlar el calor con las mantas, aquí sí ya en el quirófano con una manta con un sistema de calor activo. Hay que intentar evitar los mórficos. Entonces, para eso hay múltiples opciones. Ahora tenemos muchas, están los bloqueos, está la infiltración con anestésico local de los puertos, están los catéteres epidurales para las laparotomías que ahora se está utilizando mucho, pero tenemos que evitar la morfina no solo por el hilio, sino porque también provoca efectos no deseables para los pacientes. Y siempre que podamos hay que intentar hacer el abordaje laparoscópico porque evita la pérdida de calor y el dolor posoperatorio es mejor y la agresión quirúrgica también es menor. Y las posoperatorias, hay que hacer una inicia precoz de la ingesta, pero si tú crees o tienes gran certeza que tu paciente va a hacer un hilio posoperatorio, lo que tienes que empezar es con una nutrición parenteral vía periférica. Es decir, nosotros a los pacientes les tenemos que aplicar todo lo que podamos para que ellos estén lo mejor posible. Si tú dejas 4 o 5 días a un paciente sin comer, pues va a tener una pérdida proteica y va a tener muchos problemas. Con lo cual hay que intentar adelantarse a eso e intentar nutrirle si tenemos duda que no va a poder nutrirse él por su cuenta. Hay que intentar quitar los catéteres de forma precoz, a poder ser intraoperatorio incluso, hacer un sondaje o un catéter vesical, usar el catéter vesical de forma selectiva, no hace falta siempre, y la sonda nasogástrica en cuanto podamos también, eso lo hablaremos luego con los casos. La analgesia libre de morfina, hay que intentar hacer tratamientos antibióticos de ciclo corto,
O sea, ya se ha demostrado que no hace falta hacer un tratamiento ni de 7 ni de 10 días. Tú puedes hacerlo tutorizado por una proteína C reactiva. Cuando baja un tercio la puedes quitar. Lo que te importa es que el antibiótico solo va a servir para los 2 o 3 primeros días. Luego ya, si tienes un problema, probablemente sea porque no has hecho un control eficaz del foco, no porque necesitas más antibiótico normalmente. Incluso ahora ya hay patologías como la apendicitis flemonosa o las colecistitis agudas de grado 1 que van sin antibiótico en el posoperatorio, con lo cual hay que intentar evitar ese dogma de que el antibiótico tiene que ir 7 días. Es muy importante la incentivación respiratoria, aunque luego hablaremos, porque hay dudas si mejora o no la capacidad respiratoria y evita las infecciones. Ahora os enseñaré un estudio que dice que no la mejora, pero sí que todos seguimos incentivando, porque algunos otros trabajos dicen que sí. Entonces ya nos comentarán los expertos, tanto el doctor Ugarte como el doctor Ramírez, qué es lo que les parece a ellos. Hay que hacer una movilización precoz, a poder ser ese día o al día siguiente hay que intentar levantar al paciente al sillón. Y luego la profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Entonces ya veis que no es tan difícil y que hacemos muchas cosas. Esto es un estudio de revisión de la obstrucción de colon, donde solo quiero comentaros, veis que lo que utilizan ellos es más o menos todo lo que hemos hablado. Comentaros dos cosas. Ellos, que yo creo que muchos ya lo hacemos, cuando tú no puedes hacer un colon derecho por laparoscopia, lo que recomienda es que hagamos un abordaje por una subcostal, porque el dolor es mínimo, es menor, el trastorno respiratorio es menor. Yo creo que muchos lo hacemos ya, pero es una cosa para tener en cuenta. Y luego hablaremos de esto, de si realmente la incentivación respiratoria mejora o no en nuestros pacientes. Ellos dicen que no está demostrado, pero luego, como veis en la tabla de recomendaciones, dicen que hay que hacerlo. Una cosa, este estudio y el otro, curiosamente, compara ERAS en pacientes ASA 1 y 2. Descartan los 3 y 4 y los frágiles, lo cual llama la atención, porque aún así mejora mucho los resultados, con lo cual yo creo que si se los aplicamos a los 3 o 4, las mejorías van a ser mayores, porque son pacientes que se van a beneficiar mucho de que hagamos cosas para ellos. Y este es el otro, que es un estudio de ERAS en la obstrucción intestinal, que llama la atención varias cosas. Una es lo del ASA 1 y ASA 2 solo, luego que hay pacientes a los cuales les hacen una ileostomía después de una resección intestinal. Yo creo que igual habría que contemplar la posibilidad de hacer un control de daños si realmente el problema es ese, en vez de abocarlo a una ileostomía. Y luego es lo que os he dicho, ellos manejan un concepto que también es curioso, de no tolerancia, que es cuando el paciente tiene diarrea. Eso consideran que no tiene tolerancia y deciden que ese paciente no va a seguir en el programa ERAS. Eso es más o menos lo que esto. Lo demás, como veis, es más o menos lo mismo que hemos hablado. Bueno, y este es el resumen para haceros rápido. Los programas ERAS funcionan en la cirugía de urgencias, que los ítems más importantes van a ser la precocidad en todo, en retirar catéteres, en empezar con el antibiótico, en levantarlos, en diagnóstico, en intentar hacer una cirugía lo más precoz posible, y luego que probablemente deberíamos de pensar en ellos más, no en el 1 y el 2, porque esos es que van a ir bien casi seguro, sino en los que van a ir peor y a los cuales una sobrecarga hídrica, una no movilización, una cirugía abierta va a acarrearles más problemas y más complicaciones posoperatorias. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Landaluce, por esta magnífica exposición que nos abre muchas puertas a preguntas. Y antes de continuar con casos clínicos, agradecería al doctor Ramírez si quería hacer algún comentario al respecto de esta presentación. Muchísimas gracias, sobre todo, muchísimas gracias por poder estar aquí, por haberme invitado y escucharos a todos. Es un auténtico placer y una auténtica oportunidad para hablar con residentes. Yo estoy muy cansado de hablar con adjuntos y staff e intentar convencerlos a ellos. Yo sé que muchos de los residentes, la lápida y la losa que tienen es el staff que tienen y los adjuntos, que no se siguen creyendo esto. A mí me ha sorprendido mucho que dentro de la encuesta que habéis hecho ha aparecido que cerca del 89% de ellos están haciendo en sus hospitales medidas de ERAS. Quiero entender que son medidas de ERAS, porque programas ERAS muy pocos. Si nos vamos a los datos que tenemos en el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, realmente los protocolos
ERAS como tal, son pocos y escasos los hospitales que están realmente involucrados. Que evidentemente, como ya ha mencionado Aitor, algunas de las medidas las estamos haciendo y es muy importante. Pero bueno, lo que nos interesa es, y para dejar claras las cosas, porque al fin y al cabo parece que estamos dando un montón de información y Aitor, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho y me gustaría simplemente puntualizar o digamos mensajes claros de lo que está diciendo. Primero, que los enfermos que están entrando en urgencias generalmente son mayores y frágiles y que se nos tiene que empezar a meter en la cabeza lo que es el término de fragilidad, que es un término que no conocemos los cirujanos, conocen los anestesistas, nosotros no. Segundo, que este término de pacientes mayores arrastran enormes comorbilidades y, por lo tanto, mucha mortalidad. Hay cifras que cifran en 1 de cada 10 pacientes no aguantan un posoperatorio en urgencias más de 30 días, mueren en los 30 días, 1 de cada 10, y si tienen más de 80 años mueren 4 de cada 10, o 1 de cada 4. Es decir, que las índices de mortalidad a 30 días en el posoperatorio en la urgencia de laparotomía es muy alto. Son pacientes muy críticos y que mueren con mucha frecuencia. Luego tenemos que tener en cuenta el concepto de la variabilidad que existe en el uso y en el manejo de estos pacientes. En hospital, incluso en hospitales cercanos, incluso en mismo servicio del mismo hospital. Se manejan los enfermos y los protocolos ERAS disminuyen esta variabilidad en la práctica clínica. Estoy absolutamente de acuerdo en que hay que manejar y tener un protocolo de urgencias. Estoy absolutamente de acuerdo, ya hace mucho que se ha demostrado relativamente que en diferentes randomizados que la ERAS se puede hacer, los protocolos, los programas se pueden hacer en urgencias, que hay que tener claro qué es lo que vamos a hacer. Ha mencionado muy de pasada, pero es muy importante la hora del antibiótico y la hora de la cirugía. Un paciente que tiene sepsis o está séptico y tiene un síndrome de respuesta inflamatoria, una de las cosas que hay que hacer es controlarlo, hacer el riesgo quirúrgico. En menos de 1 hora, si necesita antibióticos, colocarla. Y otra cosa importante, en menos de 6 horas, estar operado si existe indicación quirúrgica. Todo eso, que ya está suficientemente demostrado, es difícil llevarlo a nuestros hospitales, lo sé, pero los enfermos así ganan muchísimo. Y ganan muchísimo con la cirugía y la experiencia del cirujano. Otra de las cosas que están encima de la mesa es que existen en cirugía programada los equipos, o casi todos los hospitales tienen equipos de cirugía colorectal para enormes cirugías de colon y recto para programar. En servicios de urgencia no existen como tal, y en nuestro país los servicios de urgencia están por cirujanos que se pueden encontrar un cirujano a hacer un colon de urgencia cuando se dedica realmente a la mama. Esto es otro término que también deberíamos o podríamos entrar en debate. Luego, pues como hemos dicho antes, detectar la sepsis con el lactato, que es lo que se está utilizando, utilizar scores, utilizar la sepsis y sobre todo otro concepto que es tremendamente importante. Aquí estamos hablando de cirujanos, esto es Asociación Española de Cirugía, somos residentes, o soy residente, muchos residentes y cirugía, pero la ERAS es multidisciplinar. Es decir, nosotros los cirujanos, desgraciadamente, de lo que son los programas ERAS completos, para nosotros son 3 o 4 ítems, es decir, menos del 20%. Los que tienen el peso son los anestesistas. Y luego en cuidados intensivos, muchos de nuestros enfermos están yendo a cuidados intensivos, a la UCI, en urgencias, perdón, en urgencias quiero decir, muchos de nuestros enfermos van a acabar en cuidados intensivos. Si la unidad de cuidados intensivos no está informada de los protocolos ERAS o los programas ERAS, por mucho que tú hayas hecho una fluidoterapia guiada por objetivos para restringir esos problemas, si llegan a cuidados intensivos, lo normal es que abran el grifo y acaben alterando todos los programas, los procesos que tú has hecho en el intraoperatorio o perioperatorio. Por lo tanto, existe una obligación de una buena comunicación entre todas las unidades, enfermería, cirugía, anestesia y, por supuesto, cuidados intensivos en la urgencia quirúrgica. Y una de las cosas más importantes y de los ítems famosos, de los famosos ítems de los programas ERAS, que cambia, es, aparte de lo que no se puede hacer, como de la preparación del intestino, la sarcopenia no se puede corregir, bueno, lo que no se hace y ni se debe hacer es, por ejemplo, los carbohidratos. Dar los carbohidratos porque son pacientes que tienen muy alta la glucemia, hay que proteger la glucemia y no está indicado dentro de los ítems el dar carbohidratos, como si lo está haciendo en cirugía programada. Por lo demás, conocerlos y lo que yo haría en urgencia
lo que se suele hacer y que nosotros aconsejamos desde el GER es, tenemos en un lado los ítems de los protocolos, y por otro lado tenemos el paciente. Ajustar los ítems al paciente caso a caso. O sea, no intentar hacer un bucle, sino cada caso es un individuo, es un paciente. Y a lo mejor no le puedo aplicar todo el protocolo, pero sí que le puedo aplicar una serie de ítems de ese protocolo, una serie de parámetros, que no se lo tengo por qué poder aplicar al siguiente paciente. Pero yo sí que intentaré adaptar mi protocolo, mis ítems, a cada uno de los pacientes. Lo que en inglés llaman hacer un traje a los pacientes o tailoring el protocolo. ¿De acuerdo? Y poco más. Muchísimas gracias y a vuestra disposición por las preguntas que puedan ir surgiendo. Un placer. Pues muchas gracias, doctor Ramírez. Y hablando de tratamientos individualizados, pues creo que es momento de hablar de casos clínicos. Y para eso empezará el doctor González hablándonos del primero. Adelante. Y ahora os lanzo una pregunta a la audiencia que va relacionada con el caso clínico para ver cuál es vuestra opinión sobre lo que vamos a hablar ahora. Nos pregunta, ¿cómo priorizáis una hernia umbilical complicada de cara a decidir si precisa cirugía más o menos urgente? Es decir, si necesita cirugía inmediata, cirugía en pocas horas o debe operarse a lo largo del día. Y aquí tienes los resultados, Rosé. Bueno, más de la mitad piensan que en base a la clínica del paciente, pero un 21% también según los parámetros analíticos, 15% TAC y un tanto por ciento muy escaso según el POCUS, aunque el doctor Landaluce había hablado maravillas de ello. Bueno, a ver qué nos cuentas, Javier. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, pues nada, agradecer al doctor Gómez, al doctor Landaluce, pues y al resto de coordinadores que me invitasen a participar en esta reunión. Yo lo que voy a presentar es rápidamente un caso clínico muy breve de una hernia umbilical, de qué medidas podemos tomar e implementar del protocolo ERA y en concreto qué solemos hacer, ¿no? en nuestro hospital, en el Hospital Regional de Málaga. Bueno, pues presentamos un varón de 78 años que acude a urgencia por un dolor a nivel de hernia umbilical de 6 horas de evolución que asocia a náuseas sin vómito. El paciente pues refiere a una hernia ya conocida de muchos años de evolución que en las últimas horas ha aumentado de tamaño y se ha hecho dolorosa. Es un paciente, como he dicho, pues de 78 años, hipertenso, diabético, con insulinoterapia, un EPOC leve moderado y necesidad renal crónica hasta diótesis. Lo que nos encontramos cuando exploramos al paciente, pues que encontramos una hernia umbilical de unos 6 centímetros, dolorosa e encarcerada, que no somos capaces de reducir con maniobras de taxis. El resto de pruebas, una analítica bastante anodina y una radiografía de abdomen en el que no apreciamos dilatación de asa. Y con todos estos datos, pues decidimos llevar al paciente para una cirugía urgente. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar previa a la intervención? Pues bueno, la primera es la información del paciente y los familiares, ¿no? Estamos hablando, ya lo comentaba antes el doctor Andaluce, paciente que pocas horas antes estaba en su casa haciendo una vida normal y que de repente estamos hablando con él porque lo tenemos que operar de urgencia. Entonces, informarlo pues, de la necesidad de la cirugía, de cómo puede ir la cirugía y del posible posoperatorio. Y dentro de las medidas que podemos corregir, pues pocas por la cirugía, ¿no? por el tema de la urgencia. Quizá en este paciente en concreto, pues importante el control de la glucemia. Y después por otros aspectos como la profilaxis antibiótica y lo que también se ha comentado antes, evitar el sondaje vesical siempre que sea posible. En concreto, este paciente, una cirugía que no debe ser demasiado larga, un paciente estable, probablemente nosotros la sonda vesical no la colocaríamos. Lo llevamos a quirófano y lo que nos encontramos pues epípleo y una sentencia intestinal encarcerada, pero que tras la reducción de la hernia pues recupera viabilidad y no precisa de resección intestinal y por tanto procedemos a reparar la hernia, una hernioplastia con la técnica que consideremos. ¿Qué medidas podemos tomar ahora mismo intraoperatoria? Pues también en este paciente en principio no colocaríamos la sonda nasogástrica, un paciente que no tiene dilatación de asas no colocaríamos la sonda, y evitar el drenaje siempre que sea posible, excepto que hagamos una gran disección de tejido, si podemos evitar el drenaje tampoco lo colocaríamos. La prevención de la hipotermia, nosotros siempre en todos los pacientes, tanto programados como de urgencia, pues tenemos las mantas térmicas para evitar la hipotermia. Y ya por parte del anestesista, el control estricto de la fluidoterapia, una cirugía pues corta en el que no debe haber grandes pérdidas, hay que limitar el uso de líquidos y la profilaxis antiemética, de cara a que en el posoperatorio pues el paciente pueda tolerar de forma precoz.
Y quizá uno de los aspectos más importantes, y nosotros decimos mucho, es la analgesia multimodal ahorradora de opioides, ¿no? Nosotros estamos muy a favor de la infiltración con anestésico local, bien sea puerto de laparoscopia, en este caso incisiones pequeñas, y en caso de que la laparotomía tenga que extenderse un poco más, cada vez son más los anestesistas pues, que abogan por un bloqueo regional tipo TAP o cualquier otro bloqueo regional. Todo lo mismo pues, para favorecer que el paciente no tenga dolor en el postoperatorio. Una vez que hemos salido del quirófano, medidas que podemos tomar, pues si la hemos colocado, pues la retirada precoz de la sonda nasogástrica a la sonda vesical. En este caso nuestro paciente no llevaba ninguna de las dos. Nosotros también hacemos mucho, si queremos en un principio colocar la sonda vesical, en muchos casos lo retiramos incluso antes de que el paciente salga del quirófano, si creemos que después no le va a hacer falta. Y la retirada de los drenajes, pues cuanto antes mejor. En este paciente en concreto, pues también iniciaremos pronto la tolerancia y la deambulación precoz. Si lo hemos operado la tarde a la noche una guardia, pues la mañana siguiente ya estamos dando de tolerar al paciente y diciéndole que se levante. Nuevamente la fluidoterapia restrictiva. Un paciente mayor que seguramente va a tolerar, va a manejar regular los líquidos y vamos a empezar a darle de tolerar de forma rápida. En cuanto podamos hay que restringir los líquidos. Y nosotros también estamos muy a favor de la fisioterapia respiratoria postquirúrgica. No la hemos podido hacer antes de la cirugía y sí que nos gusta a todos los pacientes. Quizás en este paciente postoperatorio muy corto los beneficios van a ser menos, pero siempre en el primer día después de la cirugía y los pacientes pues con patología pulmonar le damos cualquier aparato de fisioterapia tipo Espirón, cualquier otro, para favorecer que no haga complicaciones respiratorias, ¿no? Y todo esto que nos va a permitir, pues en concreto en este paciente, un postoperatorio sin problemas, sin complicaciones, que ha iniciado tolerancia pues, a las pocas horas, con un buen control del dolor gracias a todas esas medidas que hemos tomado y que afortunadamente pues, se puede ir a casa a las 36 horas del ingreso. Perfecto, pues este es el primer caso clínico. Si queréis lo comentamos después ambos casos. Y sin más, la doctora Bascuas nos contará su caso clínico. Acabo de lanzar la pregunta que va relacionada con este caso. El equipo que ha preparado la sesión nos pregunta: ¿cuándo colocas una sonda nasogástrica en un paciente con una perforación gastroduodenal? ¿Para qué la colocas? ¿Cuál es tu objetivo? Finalizo la votación. Y aquí tenéis los resultados para verlos. Vale, perfecto. Sí, un poco diversa, ¿eh? Ya se podía pensar. Pues bueno, está la cosa, sobre todo un 46% para reducir la tensión sobre la sutura y el paso del ácido a su través, muy cerca del 38% de disminuir el vertido de líquido al abdomen en el periodo preoperatorio y un 15% para proteger la sutura. Bueno, a ver qué nos cuentas, Beatriz. Adelante. Estupendo. Bueno, yo antes de nada darle las gracias al doctor Gómez y al doctor Mandaluce por pensar en nosotros para formar parte de esta sesión que me parece muy interesante y deciros que, bueno, yo hace 2 meses que ya no soy residente, pero bueno, sigo aquí infiltrada en esta sesión, pero todavía me siento más residente que adjunta. Llevo solo 2 meses en el Hospital Infanta Elena, pero yo la residencia la hice en el Hospital Virgen Macarena. Y sí que es verdad que el paso de un hospital en el que tú tienes tu unidad de cirugía de urgencias con todo más o menos protocolizado, con un manejo común por toda la unidad desde el punto de vista de la urgencia, a pasar al hospital comarcal, donde el paciente urgente pues se lleva un poquito más, por así decirlo, de forma combinada con todo el resto del equipo y sin estar tan estandarizado como el paciente programado, pues el cambio ha sido importante. Bueno, yo os presento mi caso. Se trata de una paciente de 50 años con antecedente de trastornos sensodepresivos, intervenciones quirúrgicas previas y como única medicación pues el ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas a demanda. Esta paciente acude al hospital por un cuadro de dolor abdominal de unos 2-3 días de evolución, no sabe precisar exactamente cuándo empezó, se localiza en mesogastro y está asociado a náuseas pero sin vómitos, no presentaba fiebre ni ninguna otra sintomatología asociada. En urgencias le hacen una analítica, ven que el hemograma es normal, la coagulación es normal, la bioquímica tiene una PCR mínima. En la ecografía abdominal no ven tampoco nada llamativo, lo que nos cuentan los médicos de urgencias es que estaban buscando una apendicitis, pero no la encontraron, por lo tanto le completaron la eco con un TAC de abdomen. Se veía una mínima cantidad de
de líquido libre, unas pequeñas burbujas en el ligamento falciforme y un engrosamiento del colon. La paciente continuaba con mucho dolor, por lo tanto se decidió un ingreso en observación. A las 8 horas se le repite a la paciente la analítica, aparece ya una leucocitosis importante con neutrofilia y se decide hablar con radiología para ver si es posible repetir la prueba de imagen. Y lo que se encuentra es una pequeña cámara de neumoperitoneo y diagnostican una perforación de primera porción duodenal. Por lo tanto, nos avisan a nosotros, se decide intervención quirúrgica urgente y se realiza una laparoscopia exploradora con sutura simple de una perforación prepilórica y lavado de cavidad. Bueno, en esta paciente la prehabilitación de cirugía urgente, ¿qué es lo que hicimos? A nivel del preoperatorio se le colocó en el momento en el que nos avisaron la sonda nasogástrica, se inició la antibioterapi de amplio espectro y se informó a la paciente y a los familiares de todos los pasos que íbamos a seguir, tanto intraoperatoria como posoperatoriamente. En el periodo intraoperatorio, aquí sí que divido un poquito las medidas que llevó a cabo anestesia, con su analgesia multimodal, la fluidoterapia guiada por objetivos, el control de la temperatura en quirófano y la profilaxis de náuseas y vómitos. Y desde nuestro punto de vista como cirujanos se llevó a cabo una cirugía mínimamente invasiva por laparoscopia, se infiltraron los puertos con anestesia local y pedimos que por favor la sonda vesical se le colocara y retirara en quirófano para que la paciente pasara al despertar ya sin ella. A las 6-8 horas posoperatorio, la paciente inició la tolerancia con pequeños sorbos de agua, se empezó la movilización, se tuvo un control muy estricto del dolor evitando los opioides, se inició la fluidoterapia restrictiva y comenzamos también con la profilaxis tromboembólica. El primer día posoperatorio se retiró la sonda nasogástrica, se retiró el drenaje. Continuamos con el control del dolor para poder favorecer la movilización de la paciente y se empezó con la dieta líquida. Siempre se mantuvo la fluidoterapia hasta comprobar que la ingesta era adecuada y la profilaxis tromboembólica se continuó como habíamos empezado ya en el posoperatorio. A continuación, el segundo día posoperatorio, un segundito, que se me queda esto bloqueado. El segundo día posoperatorio se progresó a una dieta blanda. Pasamos la analgesia vía oral, como ya comprobamos la buena ingesta de la paciente, adecuada para líquidos, incluso para la dieta blanda, se le retiraron la sueroterapia y se continuó la profilaxis tromboembólica, como ya hemos dicho durante todo el ingreso. ¿Vale? El resultado de todo este manejo fue pues, que la paciente fuera de alta el tercer día posoperatorio sin ninguna incidencia remarcable y por último la revisión en consulta la hicimos al mes de la cirugía sin tampoco ningún evento destacable en el posoperatorio. Sí que me gustaría decir que es verdad que esta paciente no es como la paciente de Javi, es una paciente bastante más agradecida desde el punto de vista de que es joven, no tiene comorbilidades y que nos permitió un manejo y un protocolo ERAS sin que nosotros lo llamáramos ERAS en ese momento, muy favorable, tanto para ella como para nosotros desde el punto de vista del manejo en planta. Y eso es todo. Pues perfecto, gracias Beatriz por este caso. Y me gustaría, pues, para cerrar un poco la mesa, antes de las preguntas, si la doctora Ugarte pudiera hacer unos comentarios generales de la sesión, qué es lo que le ha parecido, bueno, en fin, lo que te parezca, Carmen. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haberme permitido participar en esta sesión, que además es un tema que me apasiona y me encanta. Gracias al doctor Aranda y al doctor Gómez por haberme invitado. Y bueno, en general, yo creo que para centrar un poco el tema, el problema fundamental que tenemos con el ERAS en urgencias son varios, ¿no? Tenemos varios aspectos que han provocado que la aplicación de medidas ERAS se han ido retrasando con el paso de los años, ¿no? Fundamentalmente que yo creo que nosotros, hemos sido educados en que nos especializamos en un tipo de cirugía electiva, la que sea, ¿no? Y luego en la urgencia, pues el paciente es como es, pasa lo que pasa y hacemos lo que podemos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que desechar, ¿no? Que estaría un poquito en relación con si hay que formar o no unidades de urgencias, que he visto una pregunta por ahí, que bueno, eso daría para otra charla y para otra discusión, pero bueno. Eso por un lado. Luego, por otro lado, claro, todos los programas ERAS se empezaron en su momento, ¿no? En cirugías que tú puedes controlar, ¿no? En cirugía electiva, digamos, en el paciente más ideal, ¿no? Y nosotros tenemos un paciente que nos llega a urgencias con una alteración fisiológica
y con una urgencia en el tiempo, ¿no? Que nos limita mucho qué es lo que podemos hacer con él. Eso ha provocado varias cosas, que haya mucha bibliografía sobre cirugía programada y bastante menos en cirugía de urgencias. Y que todos los proyectos que se han ido diseñando, bueno, todos, muchos, la gran mayoría de los proyectos que se han ido diseñando, si os fijáis, el criterio de exclusión fundamental, uno de los criterios de exclusión es cirugía de urgencias, ¿no? Eso con el paso de los años ha ido cambiando, porque cada vez se han ido dando pequeños pasos y han ido apareciendo nueva bibliografía sobre grupos, ¿no? Que van trabajando en diferentes patologías urgentes. Entonces yo creo que la pregunta con este cambio, ¿no? de cariz, la pregunta de la sesión, ¿no? El tema de la sesión no es por qué hacer ERAS en urgencias, la pregunta debería ser es por qué no hacer ERAS en urgencias, ¿no? O sea, porque ya nos estamos quedando un poco sin excusas para aplicarlo, ¿no? Hay un montón de medidas que podemos hacer que además tienen un impacto en los resultados, tienen un impacto en la supervivencia y la morbilidad de los pacientes, y que la idea fundamental yo creo que no es que tengamos, como comentaba el doctor Ramírez, no es que tengamos que aplicar un protocolo estricto con todas las medidas que en las que hayamos buscado evidencia o en las que hayamos trasladado la evidencia quizá de la cirugía electiva, ¿no? No es que tengamos que aplicar todas las medidas, ¿no? Tenemos que intentar aplicar o cambiar ese chip cerebral e intentar aplicar todas las que seamos capaces de hacer en el paciente en concreto que estamos atendiendo, porque dentro de la cirugía, o sea, dentro de cada patología urgente, cada paciente no tiene nada que ver uno con el otro porque el estado fisiológico inicial es diferente, ¿no? Yo creo que no debería haber discusión en si hay o no que aplicar medidas de prehabilitación, las que sean, o sea, yo creo que ahí hay que ajustar nuestras expectativas a nuestro paciente, ¿no? O medidas de ERAS intraoperatorias o posoperatorias, ¿no? En eso no hay discusión, porque además la evidencia va en esa línea, ¿no? O sea, aunque tengamos menos evidencia que en cirugía electiva, los resultados al final hablan por sí mismos, ¿no? Y además, otra de las cosas que me ha gustado que ha dicho José Manuel es que homogenizas el trabajo, porque si no, dentro de cada servicio, dentro de cada unidad y entre los diferentes cirujanos de la propia unidad, cada uno trabaja de una manera distinta, ¿no? Y aporta a cada paciente, a sus pacientes, los pacientes tienen distintas oportunidades, ¿no? Un poco eso en general. No sé si queréis que hablemos de los casos o pasamos a preguntas o qué es lo que os parece. Carlos, antes... Sí que me gustaría hacer un comentario en relación a lo que ha dicho la doctora Ugarte, si es posible. Y que es verdad que muchas veces no es que tengamos que aplicar todo un protocolo ERAS a un paciente que viene a operarse de urgencia. Esto no es un todo o nada. Hay muchas medidas que estamos aplicando y que ni siquiera se contempla como que forman parte de un protocolo ERAS, y es así. Muchas cosas las hacemos bien. No es que tengamos que implementar un protocolo sí o sí en todo paciente que viene de urgencia. Cada paciente es un mundo y cada paciente nos va a dar una posibilidad de optimizarlo, por así decirlo, distintas a las que nos va a ofrecer el siguiente paciente, incluso con la misma patología. Pero lo que tenemos que intentar es tener muy claras cuáles son esas medidas y aplicar todas las que sean posibles a cada paciente que nos encontremos en urgencias. Eso es lo que yo pienso. Y es verdad que es indiscutible la necesidad de ir todos a una con anestesia, con la UCI, para que todo el mundo sea consciente de todo este manejo, porque muchas veces lo que, por así decirlo, tú intentas ganar con un abordaje mínimamente invasivo, con lo que intenta una fluidoterapia guiada por objetivos en quirófano, luego podemos perderla en varios días de ingreso prolongado en UCI, por ejemplo. Eso es. Aunque no sé si estáis de acuerdo, pero... Y a mí personalmente me alegra haberte escuchado, Beatriz, sobre todo la parte que has dicho que muchas de las medidas no es que las tengamos que aplicar, es algo que ya tengo en mis genes, me he formado así y lo aplico a diario. Esto es lo bueno de las sesiones y de hablar entre nosotros, porque los jóvenes y los residentes son los que, si lo introducimos en los genes, vosotros se lo introduciréis a otros más nuevos y no será cambiar, será siempre hacerlo bien o siempre intentar hacerlo lo mejor posible. Me ha gustado mucho esta parte, por eso la remarco. Gracias a todos los que habéis hablado y ahora podemos pasar con la discusión, salvo una cosilla que yo os quiero
lanzar una encuesta que es para saber la afiliación de todos los que hoy estáis conectados y la podéis ir respondiendo mientras hacemos la discusión y ya más adelante vemos los resultados. Pues sí, pues adelante. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Cuando queráis, Javier o Beatriz. Perfecto. Bueno, yo si quiera ha preguntado por aquí Marcel que qué opinamos con el bloqueo del transverso, como he hablado un poquito del manejo postoperatorio. Bueno, nosotros la verdad que nos va bastante bien, no en este paciente que yo he contado quizás, pero sí en otros, en cualquier paciente programado o urgente, ¿no? Con la parotomía. Yo creo que también los anestesistas cada vez están más implicados en esto y tanto los mayores como los jóvenes que van entrando, yo mismo no lo hice. No te preocupes que iba a hacer un bloqueo, que después de tal, están muy implicados y yo creo que al paciente después tú te lo encuentras al día siguiente sin dolor, con ganas de moverse porque está bien. Yo creo que es muy bueno, vamos, y deberíamos implementarlo cada vez más. ¿El resto en vuestros hospitales usáis la anestesia local de los portales o los bloqueos o los catéteres epidurales? ¿Es habitual en vuestra práctica diaria, sobre todo en la urgencia? En mi hospital por lo menos sí que está bastante, o los anestesistas están bastante concienciados con eso y usan mucho bloqueo. Más el catéter epidural sí que se usó una temporada más larga, pero ya se ha ido relegando para determinadas cirugías, ¿no? Y se utilizan más bloqueos, infiltración de puertos o más anestesia local, para disminuir un poco el nivel de analgesia, ¿no? La necesidad, sobre todo, ¿no? de rescates de opioides. Volvemos otra vez, perdonad, volvemos otra vez al término de urgencia. O sea, vamos a ver, si estamos en un servicio programado, en mi hospital, el TAP lo hacen los anestesistas guiados por ecografía y lo hacen muy bien, y hay una serie de especialistas que lo están haciendo. Incluso hemos llegado a hacer trasplante hepático con TAP. Es decir, que esto es una técnica rutinaria. El problema es el anestesista que tienes de urgencia. Tiene que estar habituado a hacer TAP. Y esta es la cuestión. La cuestión es que no todos rotan, y rotan los jóvenes además, y son los que hacen las urgencias. Entonces tenemos que enseñar a hacer el TAP, son los equipos anestésicos los que tienen que estar preparados, y que el equipo de urgencia esté preparado a hacer el TAP. Que tiene unas ventajas, es que ya no, eso no tiene ninguna duda. O sea, en estos momentos, les vuelvo a decir, el TAP es algo que está evitando demasiados, además, lo que va, el fentanilo, los morfios que se utilizan después. Por lo tanto, es una técnica a usar, a intentar usar junto con las anestésicas locales y los puertos que somos nosotros. Pero el problema es que estamos en un contexto de urgencia quirúrgica, y la urgencia quirúrgica depende mucho de los equipos que están en ese momento haciendo cirugías. Cirugías que entran por la noche, que empiezan por la noche, y que los equipos quirúrgicos son diferentes, tienen que estar habituados, y los equipos anestésicos también. Por eso es tan importante, lo que decía antes Bacarne, es tan importante hacer equipo, es tan importante que los servicios se conozcan, es tan importante transmitir esta filosofía, que parece que todo el mundo lo hace, pero insisto, hay que hacer apología o como llaméis todos los días y a diario para que esto se beneficie el que se tiene que beneficiar, que es el paciente. Con ninguna duda, o sea, el TAP hay que utilizarlo, el problema es el contexto de usarlo en urgencias. Perfecto, Carlos. ¿Quieres, bueno, si interesa saberlo de dónde se ha conectado los oyentes, o si son residentes o si son adjuntos? Sí, os comparto los resultados. Bueno, bien. A veces somos más adjuntos que residentes en estas sesiones, pero bueno, estamos ahí, poco a poco. Y bueno, seguimos con gente de todo el mundo. Nos encanta que nos vean desde Latinoamérica, sobre todo. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, seguimos con las preguntas. Bueno, si nos importa, contesto yo. Al doctor López Ruiz. Dice que si creemos que la implementación de unidades de cirugía de urgencias ayudaría a una mejor implantación en estas medidas. Bueno, yo estoy un poco sesgada en esta respuesta porque el doctor López Ruiz no deja de ser uno de los cirujanos que me ha criado a mí durante toda mi residencia y jefe de una unidad de cirugía de urgencias, y él sabe que yo estoy absolutamente de acuerdo con él en que sí, en que las unidades de cirugía de urgencias le dan una calidad al paciente urgente, al paciente que necesita una atención que también es especializada,
que no se puede comparar con la que se le da muchas veces en una guardia o un hospital que no esté tan especializado en este tipo de pacientes. Todo lo que sea la superespecialización, hoy en día todos estamos de acuerdo en que haya unidades de esófago gástrica, unidades de colon, y que ahí se vaya mejorando, se vaya potenciando y se vayan buscando los mejores resultados para los pacientes. Y la urgencia no deja de ser otra especialidad como las demás. Y ya es que está muy demostrado que el manejo y los resultados de los pacientes en una unidad de urgencias no son los mismos, aunque la patología sea la misma, no son los mismos resultados cuando se manejan por este tipo de unidades como cuando no. Y sí, por supuesto, evidentemente cuando más te vas especializando en este tipo de pacientes, más capaz eres de aplicar protocolos, de empezar a estandarizar, a unificar y a tener resultados mucho mejores. El resto, Macarne, Aitor, José Manuel, ¿tenéis algo que añadir a lo que ha dicho Beatriz, que realmente tiene muchísima razón? No hay duda de las unidades de urgencias. Creo que nosotros trabajamos durante unos años en una unidad de urgencias que se creó en nuestro hospital. Entonces, al menor tamaño que las unidades grandes nacionales, pero sí que conseguimos demostrar que realmente el trabajar en equipo y el protocolizar mejora los resultados de forma espectacular. O sea, no hay ninguna duda. Que no hay ninguna Yo duda. creo que es otra especialidad más. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, pero esto ya daría para otra charla. Sí, voy a entrar un poquito en debate, porque cuando el problema de la creación de unidades de fe es un problema meramente de gestión. Por lo tanto, es importante, no todos los centros pueden gestionar esto. Hay centros pequeños, centros grandes. Entonces, es un problema enorme de gestión y de cada uno de los hospitales. Por eso incido y por eso pienso. Y yo transmito simplemente mis pensamientos para que lo dejo ahí para que vayan, porque son pensamientos que vamos discutiendo y hablando entre nosotros durante mucho tiempo. Si tú tuvieras, o lo ideal, vamos a plantearnos que lo ideal sea tener una unidad de urgencias quirúrgicas, perfecto, ya, pero no la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por lo menos ofrecer un protocolo, a los que están allí y que van a llegar. Entonces, ¿cuál es el mejor protocolo? La vía rica, sin ninguna duda. O sea, entonces, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Bien, si no podemos tener una unidad de urgencias, por lo menos los servicios de cirugía general se tendrían que reunir, analizar las urgencias de ese hospital, cuáles son las que tienen concretamente y dividir los paquetes correspondientes para intentar implementar la vía rica o la ERA, como queréis llamarle, en esos centros, disminuyendo la heterogeneidad del tratamiento que va y fluctúa tanto si te coge una mama o si te coge. Al fin y al cabo, lo que estamos intentando es eso, disminuir, siempre y cuando no es posible crear una unidad de urgencias. Como mínimo tener un protocolo basado en la evidencia. Como mínimo disminuir la heterogeneidad en tu servicio. Eso es lo que... Gracias, doctor Ramírez, porque no se podía decir más claro. ¿Seguimos con alguna de las preguntas? Bueno, Merichel también pregunta, ¿no?, por la infiltración de los puertos. Nosotros normalmente en nuestro hospital lo hacemos antes de la colocación de los trócares, antes de generar el estímulo doloroso, nos gusta infiltrarlos antes de colocarlos. ¿Todos antes de colocar los trócares o después? ¿Qué es más efectivo? ¿Qué dicen las guías? Es verdad que yo en este caso sí que tengo que decir que la infiltración la hacemos después, a la hora de cerrar los puertos y no antes. ¿Los demás? ¿Alguna aportación? Bueno, yo no creo que tengamos guías exactamente que hablen este punto en concreto, si antes o después, ya que es difícil hacer una guía. Lo que yo te puedo decir por los datos que tenemos en la mano, mayoritariamente en este país en cirugía laparoscópica se hacen después, mayoritariamente. Eso no quiere decir que se pueda hacer antes y que haya personas y compañeros que lo estén haciendo antes, pero no hay datos y tampoco hay datos de qué es bueno o qué es malo, o qué es mejor, perdón. No. Lo que sí que sabemos es que es bueno infiltrar, porque evita muchos problemas, eso sí que es bueno. Entonces, el hecho de antes o después, la mayoría, te podría dar un porcentaje, pero ahora mismo me lo estaría inventando, pero la mayoría somos conscientes que lo hacen después, a la hora de cerrar. Bueno. En relación con esto de la infiltración, había una pregunta sobre el TAP por laparoscopia, si alguien tiene alguna experiencia, que esto también muchas veces se hace antes de empezar a operar. ¿Qué pensáis? Que lo habían preguntado desde la audiencia. Sí, nosotros por lo menos cada vez, programa desde luego,
Y en la urgencia cada vez lo estamos implementando más, ¿no? La reparación de las hernias bien inguinales o crurales que estén complicadas, que vienen encarceradas, a repararlas por la paroscopia, siempre y cuando se puede, individualizando, por supuesto, al paciente. Pero cada vez lo intentamos más. Sí, esa es una parte. La otra, la que creo que más querían hacer referencia, es hacer el bloqueo del TAP guiado por la paroscopia, que hay algunas experiencias. Perdona. Y no sé si alguien lo ha practicado o tiene experiencia en ello. No, es que yo no entiendo la pregunta. ¿Qué guías por la paroscopia? El TAP. Sí, el TAP se suele hacer preoperatoriamente, infiltrando donde están los bloqueos. Generalmente en cirugía abierta, porque en cirugía laparoscópica habitualmente el TAP no es necesario, habitualmente en cirugía laparoscópica. O sea, cuando estamos hablando de TAP, yo entiendo que es una infiltración de los planos profundos musculares por donde pasan los nervios para intentar disminuir la agresión y la respuesta a la agresión generada por la laparotomía abierta. Pero no lo sé, puedo estar equivocado perfectamente y me encantaría leer todo lo que sea referente a esto. Nosotros por lo menos experiencia no tenemos. No os puedo aportar tampoco mucho más. Nosotros no tenemos experiencia en TAP guiado por la paroscopia. No podría decir si bien, mal o regular. No sé. No sé hacerlo ya. Bien, me gustaría hacer una pregunta que no ha salido en el chat, pero habéis hablado del tema, Aitor ha hablado del tema de la incentivación respiratoria y que insistía en, si queréis, lo podemos discutir después. Quizás sería un buen momento para verlo. Este después ya ha llegado. Pues mira, yo estoy un poco de acuerdo con él. O sea, sí que es verdad que ese trabajo habla de que la incentivación respiratoria en cirugía de urgencias, no, en ese trabajo en particular en colon, no aporta. Pero luego sí, claro, también yo creo que hay que relativizar un poco, porque los trabajos o los randomizados o los metaanálisis que puede haber en la urgencia tampoco son tantos. Entonces, si luego te fijas, hay otros trabajos que sí que abogan por la incentivación respiratoria. Yo creo que en este punto, que es, yo no sé si alguno no dais el incentivador, nosotros lo damos a todo el mundo, ¿no? Y si has hecho un colon por la paroscopia de urgencia, más todavía, ¿no? Yo creo que en este punto lo que, de momento, hasta que haya más evidencia, lo que hay que hacer es trasladar la vía rica. La vía rica aconseja la fisioterapia respiratoria y hasta que tengamos más evidencia yo creo que es lo más sensato. No sé qué opináis el resto. Bueno, Perdón. No, que simplemente quería decir una de las cosas que Bacarne las ha dejado ahí un poquito y no ha acabado de decirlo. Bueno, una cosa son los estudios, los metaanálisis y estudios randomizados y eso es una cosa. Y lo que te dicen. Y otra cosa es lo que dice el sentido común. Y lo que tenemos que aplicar es el metaanálisis y el sentido común. Mirad, te están diciendo, ¿es bueno o no es bueno hacer fisioterapia respiratoria? Oiga, si se puede hacer, haga usted todo. O sea, pero por sentido común. Luego el metaanálisis podrá servir. Como dice, si tú tienes un paciente y si lo puedes hacer previo a la cirugía, muchísimo mejor que si lo puedes hacer después. Se puede hacer previo a la cirugía, es que no tienes... Imagínate que estuviéramos hablando de cirugía torácica o cardíaca, que no tenía ningún sentido esta pregunta. Ningún sentido. Entonces estamos hablando de cirugía abdominal. Los cirujanos abdominales nos concretamos a mitad de abdomen y no pensamos en que podemos tener problemas respiratorios y problemas cardíacos. Por lo tanto, nuestros compañeros de cirugía torácica y cardíaca no tienen ningún problema en incentivar, por supuesto, y yo estoy convencido que nosotros también podemos incentivar porque es un plus añadir a todo lo que tenemos demás. Pacientes mayores, frágiles, asociados con dificultades respiratorias. Y luego está el metaanálisis. Bueno, pues bien, los metaanálisis luego al final nos hacen las guías clínicas y nos dicen, bueno, pues no podemos decirlo del todo, pero hay que mojarse, hay que mojarse. Para eso están los... Gracias. Pues sí, esto es importante, ¿no? Igual que la movilización precoz del anciano. Bueno, creemos que hasta que se demuestre lo contrario, pues mejor incentivarlo, mejor no darle mórficos, mejor movilizarlo, mejor quitarle la sonda vesical tan pronto como sea posible. Bueno, el razonamiento. Pero tú imagínate, tienes un abuelo que no lo mueves, que no le das de comer,
que lo llenas de mórficos y que antes de llenar los mórficos lo has tenido con Valium. O sea, ¿qué esperas que pueda ocurrir con ese abuelo al segundo y tercer día de posoperatorio? Que tienes un delirium que no sabes controlar, y encima el delirium se ha descontrolado porque le has pasado fluidos a tutiplén, y que lo tienes el pobre hombre que no puedes controlar el dolor y le añades los mórficos. Por lo tanto, ¿qué beneficio? Pero claro, tened en cuenta que las complicaciones de los pacientes, de estos pacientes, creemos que son nuestras, del cirujano. Pues las complicaciones son de todos: cirugía, anestesia, enfermería, cuidados y protocolos. Y este es el equipo. Y estando así entre cirujanos, ¿cómo detectamos el delirium? Nosotros no estamos muy acostumbrados, y esto del minicoc, ¿qué es lo que es? Te refieres a cómo lo detectamos antes de que aparezca el hormigueo y ver las nervosas, ¿no? Bueno, sí, claro. Existen diferentes. Lo que yo aconsejo y aconsejamos siempre de hacer es aplicar siempre un test cognitivo a todos los enfermos previos. Me da igual el que sea, basta con que exista uno referenciado, el que acaba de decir. Y eso lo que va a hacer es detectar al paciente que va a tener el más riesgo. Y entonces estar encima de este riesgo. Y por supuesto utilizar los criterios de Ver, que lo ha nombrado perfectamente Aitor. Es decir, no dar las medicaciones, sabemos que en estos enfermos por encima de 65 años no hay que dar, no dar esas medicaciones que ya se sabe hace mucho tiempo que van a generar los problemas confusionales que luego van a traer. Vamos a ver, lo más normal de una planta de cirugía es que te cuenten los residentes, y los que están ahí hablando los residentes, es: el enfermo se ha arrancado la sonda por la tarde, o el enfermo se ha quitado la sonda nasogástrica y nadie nos hemos dado cuenta. Estos son efectos cognitivos durante el sueño, durante alteraciones de estas. Por lo tanto, yo creo que es muy conveniente tener un test previo a la cirugía, incluso cirugía de urgencia, para tener control, hacer un control y estar un poco más encima, y sobre todo aplicar los criterios de los fármacos que no es aconsejable dar, que se pueden dar cualquier otro. Es lo que yo creo que hay que hacer. Pues muchas gracias. ¿Nos quedaba alguna pregunta por responder? Javier o Beatriz. Alguien había preguntado, aquí me parece, respecto al antibiótico. El antibiótico ideal en paciente séptico podría ser de amplio espectro y luego el indicado al tener el cultivo, por supuesto. De hecho, el inicio de la antibioterapia, tú no sabes lo que te vas a encontrar. Nosotros siempre empezamos con una antibioterapia de amplio espectro, y es más, hay muchas veces en las que si el paciente, la evolución que presenta es favorable, se va de alta sin tener el resultado del cultivo. Y el paciente continúa con su antibioterapia de amplio espectro, o bien vía oral con la equivalencia correspondiente, y no se llega a hacer nunca una antibioterapia dirigida porque se ha finalizado el ciclo antes de tener el resultado de ese cultivo. Por lo tanto, sí, la antibioterapia de amplio espectro, por supuesto. Sí, vamos, de acuerdo con lo que ha dicho Beatriz. Siempre empezarla y después ajustarla al cultivo. Siempre acordarnos, ¿no?, que muchas veces se nos olvida coger los cultivos en caso de que el paciente vaya mal, poder ajustarlo. Pero sí, lo me ha comentado. Yo, ya que hemos estado hablando un poco de medidas específicas y ha salido en partes de las presentaciones el tema de la ingesta oral precoz en estos pacientes. Sí, ingesta oral precoz, y luego entre paréntesis ponía: salvo en los pacientes en los que tengamos la certeza de que van a ser un ilio paralítico. Y yo pues creo que tendría la certeza de que la hernia incarcerada que le ha resecado el intestino Javier iba a ser un ilio paralítico, que Beatriz, a su ulcus perforado, pues tengo casi la certeza de que iba a ser un ilio paralítico, y los dos le han dado de comer o de ingerir algo a las pocas horas y al día siguiente. El mío no estaba resecado, si no probablemente hubiésemos tardado un poco más. Ay, perdona, pensé que era resecado. No, si lo hubieses resecado, ¿no le hubieses dado dieta? Yo creo que hay que individualizar al paciente. Si el paciente al día, si no está distendido, y el paciente dice que ha tenido tránsito y de un abdomen blando, le puede empezar la dieta sin ningún problema. No creo que haya, quizá no le procesa una dieta normal a las 4 horas, pero yo creo que hay que individualizar al paciente, verlo, y si no hay ninguna complicación por el hecho de hacer una resección intestinal, no tiene por qué tampoco limitarte el darle la tolerancia, ¿no? Ahí va, yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿eh? Era ver quién piensan los demás. ¿Cuándo le dejáis beber al paciente? Que normalmente todos los que operamos de urgencia lo vas a ver y dices: doctor, lo único que tengo es sed, y te saca la lengua y ya está seca.
Pues no, puede ser un hilio paralítico. Mañana, hoy todavía no, mañana ya veremos. La verdad es que, perdonad, la verdad es que a día de hoy, a mí me gustaría que me contestarais y si tenéis alguna opción. La verdad es que a día de hoy no se conoce por qué se produce el hilio. El hilio posoperatorio está muy ligado al uso de mórficos en la anestesia y está muy ligado a la manipulación intestinal durante la cirugía. Está muy ligado a la sepsis y está muy ligado también, hilio paralítico, a todos estos cuadros. Pero una vez que tú tienes un cuadro como una hernia umbilical que hemos visto, de donde no ha habido un cuadro séptico, donde no hay un abdomen que se ha manipulado demasiado, el hecho de que reseques intestino o no reseques no debería evitar que pudieras utilizar unos líquidos precoces de manera precoz. Tened en cuenta que nosotros lo estamos utilizando y estamos quitando un colon entero y haciendo una anastomosis, que decir, no es este el problema. El problema es que nosotros tenemos que pensar individualizar qué paciente, y si es un paciente que ha tenido un cuadro peritonítico importante, entonces yo dejaría que eso eliminara, y como la sonda nasogástrica. Pero en cualquier otra circunstancia, el levantamiento precoz y la ingesta como mínimo de líquidos precoz ayuda a disminuir el hilio, y eso también está demostrado. Por lo tanto, evitamos cosas que se pueden evitar en el perioperatorio por parte de anestesia, con el uso de opioides, porque hay que ir siempre a intentar eliminar estos tipos de cosas que van a prolongar el hilio posoperatorio, y vamos a movilizar precozmente al paciente, aunque sea un ancianito, y vamos a intentar por todos los medios evitar no dar, que además van a mejorar. Durante mucho tiempo nosotros estuvimos incluso utilizando el chicle, que parece que masticaba y se usaba en esto, no en cirugía de urgencia, obviamente. Pero bueno, nadie sabe qué va a ocurrir un hilio. El hilio sigue siendo una de las complicaciones en cirugía programada, que más retienen a los enfermos, no le puedes dar el alta, todavía se está dando dentro de cirugía programada, los programas ERAS y RICA, sigue siendo el hilio, pero bueno, yo creo que es importante que se pueda todavía mantener y quitarnos de la cabeza que porque tiene una anastomosis intestinal no se le puede dar comer al primer o segundo día. Pues sí, perfectamente. Desde el punto de vista del paciente de mi caso clínico, es verdad que es una perforación gástrica. También yo tenía mucha confianza en que esa paciente iba bien. Era una paciente que se había cogido muy a tiempo, que se había optimizado con su antibiótico, se había descomprimido con su sonda nasogástrica, el vertido había sido mínimo y una perforación que se solucionó con 3 puntos de sutura. Si nosotros tenemos un protocolo que está avalado, que tiene sus resultados, está demostrado en cirugía esofágico-gástrica y bariátrica, por ejemplo, en el caso de un slip gástrico, en el que tú le estás dando de comer a las 6 horas y le has hecho todo un slip, no son 2 puntos de sutura de una perforación, ha sido toda una resección del estómago, y le iniciamos la dieta pensando que eso es favorable, ¿por qué no lo vamos a hacer en el caso de una perforación que se ha manejado correctamente, que se ha solucionado el foco infeccioso y que tiene el estómago perfectamente descomprimido y que la hemos prehabilitado todo lo que ha sido posible? Yo le inicié la tolerancia sin pensar que eso fuera a ser contraproducente a la hora de hacer un hilio. Yo totalmente de acuerdo contigo, e incluso creo que ayuda a disminuir la posibilidad de que lo hagas si le estimulas el tránsito con la ingesta, ni que sea de agua. No sé, yo no intento que los pacientes no pasen sed. El que me pide que tiene sed, pues que beba. El que tiene sed y tiene beber y traga su saliva puede comer, o por lo menos tomar una dieta líquida. Sí, el tránsito de la bilis que pasa por una anastomosis no es más que tú le permitas beber agua a las 6-8 horas. Totalmente. Nos preguntan en el chat si al iniciar la dieta oral tiene que ser con líquidos o podía ser más bien tolerada una dieta semiblanda. Si hay alguna evidencia sobre esto. Ahí ya hay mucha valentía, de entrada. Vamos a ver, paso a paso. Paso a paso. Si no queremos dar grandes zancadas, volveremos a dar camino hacia atrás. Pasito a paso. Dieta líquida y dieta líquida, como siempre. Vamos, es que esto es el ABC de la cirugía. Paso a paso. Bueno, si no tenemos nada más, simplemente agradecer a todos los panelistas, a todos los que nos estén escuchando, a seguir un jueves más con nosotros y seguiremos con más sesiones